17, versículo 11. Cuando lo tienen, me dicen amén, por favor, mis hermanos. Es más, este púlpito que está aquí, hermanos, lo hizo mi hermano Ezequiel. Este púlpito lo hizo Ezequiel. Este púlpito tiene años. Este púlpito está aquí desde el 2006, 2007, más o menos 7, 8 por ahí. Este púlpito está más viejo que este púlpito es viejísimo, pero está renovado. Este púlpito es madera pura. Ezequiel lo hizo. Ahorita me acabo de acordar cuando lo trajo Ezequielito, lo dedicamos. Dice la palabra de Dios, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 15. Entonces uno de ellos, lo repito una vez más para que no se olvide. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, en esta tarde te pido que nos hables por tu palabra y podamos meditar en las escrituras sagradas que nos has dado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana quiero hablarles sobre el tema: el agradecido siempre regresa. Lo voy a repetir para que puedan recordarlo. El agradecido siempre regresa. Hermanos, una verdad que nunca cambia es el hecho que alguien agradecido o agradecida siempre regresa a la persona o a la fuente de donde recibió mucho. Un agradecido siempre regresa a la fuente de su bendición. Es interesante, hermanos, que aún los animales, las mascotas, siempre regresan a su amo. Dele usted de comer a un perrito de la calle y va a ver cómo su instinto hará que vuelva a buscarlo, así usted no sea el dueño. Si los animales tienen ese instinto interno de volver a la fuente de su bendición, ¿cuánto más el ser humano no debería volver a la fuente de su provisión, a la fuente de su gracia, a la fuente de su bendición, a la fuente de su salvación, a la fuente de su misericordia? Y en esta mañana quiero decirles, esa fuente tiene un nombre, y su nombre es Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Él es la fuente de nuestra bendición. Amén, Señor. Si había alguien que entendía este principio, era el salmista David. En el Salmo 103, David tiene un diálogo con su alma y le dice a su alma, le habla a su alma y le dice, Salmo 103, verso 1 y 2: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2: bendice, alma mía, a Jehová, le vuelve a decir, y no olvides ninguno de sus beneficios. David entendía que los beneficios que él había recibido no eran de la corte del rey, eran los beneficios que Jehová le había dado a él, y él no podía olvidarse de esos beneficios. ¿Por qué no debemos olvidarnos, hermanos? Porque la fuente de nuestra bendición no es aquí vertical, horizontalmente, es verticalmente. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva,
no son tarjetazos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende, diga conmigo, desciende, desciende de lo alto, desciende de lo alto, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tu bendición siempre desciende. Dígale que está a su lado, tu bendición desciende, tu bendición desciende. Ahí diga amén en esta tarde. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, el apóstol Pedro dice una cosa poderosa. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Lo vuelvo a repetir. Como todas las cosas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel Jesús que nos llamó para su gloria y excelencia. Toda excelencia en nuestra vida, toda bendición en nuestra vida, ya nos han sido dados por su divino poder. Por eso que el cristiano, cuando recibe una bendición, no se echa agua a su caño, no se echa agua a su cántaro. Cuando un cristiano ha recibido una bendición, siempre recuerde: todas las cosas me han sido dadas por su divino poder. Alguien diga amén en esta hora. Eso es importante. Hermanos, he titulado mi mensaje: el agradecido siempre regresa. Pues esta historia de la Biblia que acabamos de leer conecta tres principios importantes, y estos son la gloria de Dios, la adoración a Dios y la gratitud a Dios. Preste atención, esto que acabamos de leer presenta estos tres principios básicos en nuestra vida: la gloria de Dios, la adoración a Dios y la gratitud a Dios. Específicamente los versos 15 y 16 que hemos leído en sus Biblias. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria. Y se postró rostro en tierra a sus pies. 2, adoración, dándole gracias. 3, agradecimiento. Y este era samaritano, lo repito. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria de Dios. Y se postró en tierra a sus pies. Adoración a Dios, dándole gracias, gratitud a Dios. Y este era samaritano. Hermanos, 10 leprosos son sanados. Solo uno regresa para darle gracias. Los 10 fueron obedientes a la palabra de Jesús. Jesús les había dicho: id y mostraos a los sacerdotes. Los 10 fueron, los 10 se sanaron. Pero muchas veces, hermanos, el problema no es tan solamente ser obedientes. El problema no es tan solamente hacer las cosas que tenemos que hacer, sino hay que hacerlo con el corazón correcto. Si no miremos la historia de Caín y de Abel. Caín nace producto de la voluntad de Dios. Eso dice Génesis 4:1. Caín también se presentó delante de Dios. Caín también trajo su ofrenda. Caín también fue obediente. Pero Dios rechazó su ofrenda y miró con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible, pastor? Yo mismo no entiendo ello. Pero la misma Biblia lo dice, porque Dios lo exhorta a Caín en Génesis 4:7 y le dice: Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, hermanos, el problema con Caín no era que no tenía propósito de vida. El problema con Caín no era que no estaba en la voluntad de Dios. El problema con Caín no era que no había traído su ofrenda. El problema con Caín no era que era un desobediente, había venido a presentarse delante del Señor. El problema con Caín es que había obedecido, pero en su corazón había deseo de estar exaltado y enaltecido sobre su hermano. Por eso que el Señor le dice: si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido. El hambre en el corazón de Caín era ser enaltecido por su hermano, con una aparente obediencia. Y por eso que en esta mañana les quiero decir, hermanos, hacer las cosas no es el problema, sino con qué corazón las estamos haciendo. Venir a la iglesia no es el problema.
Leer la Biblia no es el problema. Aparecer el domingo para cantar no es el problema. Venir a la oración, venir al ayuno, estar involucrado. Ese no es el problema. El problema no es el hacer las cosas. El problema es cómo lo estamos haciendo. Otro aspecto importante es el hecho de que un samaritano es el que regresa a dar las gracias y los otros 9 judíos no vuelven. De quien menos se esperaba, se cosechó la sorpresa. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque los judíos eran el pueblo de la promesa dada a Abraham. Y se esperaba que era un pueblo tan bendecido en el Antiguo Testamento, que se esperaba de que Dios los había bendecido, los había prosperado, los había liberado. Se esperaba de ellos un corazón agradecido. Pues si te estoy bendiciendo, si te estoy guardando, si te estoy dando líderes, si te estoy prosperando, lo único que se esperaba de Israel era agradecimiento, pero la gratitud estaba lejos de su corazón. Lo que acabamos de leer es un ejemplo clarísimo de lo que ha sido Israel y de lo que sigue siendo Israel. Un pueblo duro de corazón, un pueblo que no importa cuánto Dios les haya dado, su corazón está lejos del Señor. Ya lo había dicho Isaías el profeta. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, el Señor les habla a los judíos de su tiempo y les dice una palabra fuerte. Les dice hipócritas, le dice así el Señor Jesús a todos los religiosos de su tiempo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema de Israel no era que llegaba a orar y honraba con labios. Ese no era el problema. El problema es que su corazón estaba lejos de su oración. En Lucas, el capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús ora sobre Jerusalén. Y la figura como la presenta el Señor es que Israel es un pueblo ingrato y traicionero. Porque quiero decirles en esta mañana que la ingratitud y la traición siempre van a ir de la mano. Y lo voy a volver a repetir para que les quede bien claro. La ingratitud y la traición siempre van a ir de la mano. Ese hijo ingrato que no le enseñas a dar gracias, tarde o temprano te va a traicionar. Ese hijo ingrato al que le has dado todo y no has esperado que te diga gracias o que se valga por sí mismo, tarde o temprano te va a traicionar. La ingratitud y la traición van de la mano. En Lucas capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús habla sobre Israel y llora sobre Israel y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y miren lo que dice el Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ese es el problema. Israel era un pueblo ingrato y los 9 leprosos que no regresaron a dar gracias a Dios son un símbolo, una figura de la actitud que Israel tuvo para con Jesús. Y esa actitud es la ingratitud. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Jerusalén no podía quejarse. El Señor les había mandado profetas. El Señor les había dado enviados. El Señor los había querido juntar como a hijos. El Señor los había querido poner debajo de sus alas. Pero ellos no quisieron. El problema que tú tienes con tu corazón no es que te ha faltado palabra. Has tenido demasiada palabra. No es que no se ha orado por ti, se ha orado demasiado por ti. Es más, creo que se ha orado demasiado por tu vida. El problema no es que realmente te faltó más culto, falta más reunión, falta más enseñanza, falta más alabanza, falta más ayuno. No. El problema es que tú no quisiste. Alguien diga amén en esta carta. Tú no quieres. Y es interesante que el Señor dice, yo quise, tú no quieres. Y Dios se detiene. Dios dice, yo quise, tú no quisiste, no se puede. Se necesitan 2, dicen en Argentina, para bailar tango. Se necesitan 2 para ver la bendición del Señor. El Señor te está diciendo, te envié profetas, te envié pastores, te envié personas que hablaron la palabra, oraron por ti, te di palabra, te mostré, te di sueños, te quise juntar como un hijo, te he tratado como un hijo, te he tratado, te he puesto debajo
puede solamente decir no quiero a los profetas, los mataron, apedrearon a los enviados. ¿Se dan cuenta? La ingratitud y la traición van de la mano. Israel podía haber dicho no, Dios, no queremos a tus profetas, no queremos a tus enviados. No bastó con la ingratitud, los mataron, los apedrearon. Hermanos queridos, nosotros muchas veces cometemos el error porque estamos esperando mucho de los que pensamos que nos van a dar algo. Y si hay algo que he aprendido en estos años, hermanos, de servir a Dios, es que nosotros tampoco debemos esperar mucho de las personas, sino más bien entendamos que aquella persona de quien menos nos imaginamos son aquellos que Dios ha puesto para la bendición de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho como Isaí y como Samuel cuando llega a la casa de Isaí, este debe ser rey, su tamaño, su habilidad? Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires a lo alto de su parecer, ni mires a su estatura, ni mires a sus cualidades, porque todas esas cosas son externas, esas son las que mira el hombre, pero el Señor, Jehová de los ejércitos, mira el corazón. ¿Cuántas veces estamos esperando, hermanos, cosechar de quien nosotros creímos? Pero yo le ayudé, pero yo invertí tiempo, pero yo oré, pero yo le llevé al Señor, pero yo hice esto por Él. No esperes nada de nadie, espera del Señor. Él es el que te va a bendecir, es el que te va a honrar, es el que te va a premiar. Alguien diga amén en esta hora. ¿Cuánto dicen amén, hermanos, en esta hora? ¿Cuántas mamás han llorado por hijos grandulones, por hijas grandulonas, y al final de quien menos se entera es el mocoso? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces han habido en hogares de quien menos se entera es el mocoso? El que menos. Allá en nuestra iglesia, ¿cuántos de esos testimonios tenemos? Los mexicanos tienen un problema que debemos evitar en el Perú, que es, están pensando qué herencia le van a dejar a los hijos. A los hijos la mejor herencia, déjenle a Cristo y educación. No le dejen nada. Eso no es un problema eso. Yo he visto en Estados Unidos familias que se han roto por, disculpando la palabra, por la tontería de la herencia. Porque este hombre y esta mujer que están viviendo juntos, se han hecho una vida y se han casado y han trabajado, en su emoción le dicen al hijo mayor, tú este terreno, tú el segundo piso. Hermanos, el problema son luego los padres, los hijos. Y no solamente son los hijos, no saben con qué pelagato se casa ese hijo, esa hija. Y hermano, yo no voy a estar trabajando, yo Javier Chávez, que ya tengo 48 años y empiezo a trabajar hasta los 68, 20 años más, y todos lo saben, acá mis papás son testigos, trabajo en la iglesia, trabajo en la universidad, aparte de la universidad enseño otras 2 universidades más, y trabajo para sacar a mis hijos adelante. ¿Y usted cree que yo voy a llegar a los 68 años para que luego las mujeres y los maridos de mis hijos vengan a pelarme a mí lo que a mí me ha costado? ¿Cuándo dicen amén? ¿Usted cree? Ah, mire, y saben, hermanos, mi hija me trajo a su novio. Y eso fue un dolor de grado, eso fue un golpe que había de hígado. Es un cuerito, un greguito. Y toda la vida les he enseñado, acá mis papás de testigos, les he dicho a mis hijos, hijos, la herencia que les estoy dando es Cristo y su educación. Porque la educación de mis hijos sale cara. Entonces digo, mi herencia es su educación. Y ya eso está a 2 meses de graduarse. Cuando tú traigas tu diploma, hijo, se acabó conmigo. Porque ya te he educado durante todos estos años. Y le hice un testamento, hice un escrito, un testamento, y lo mandamos a notarizar. El día en que yo me muera, si me muero antes, mi esposa se queda a vivir hasta la casa, hasta el momento que se muera. El momento que se muera, todo se vende y todo se reparte en diferentes iglesias y organizaciones misioneras. Ninguno de ellos va a heredar nada. Y eso se nos ha dicho desde ahora. Cuando vino el novio, porque claro, ella dice que el doctor Chávez, cuando vino el novio y me dijo, mire que quiero permiso para salir con su hijo, magnífico, le dije así, y estaban todos mis hijos, estaba Noelia ahí también, le dije, quiero recordarles a todos ustedes, que lo dije en inglés, que de mí van a tener oración, y de mí van a tener palabra de Dios, y de mí van a tener educación. Pero todo esto que ustedes ven, el día que su mamá y yo juramos, lo vendemos y va a ir a la obra misionera, nada va a quedar con ustedes.
ustedes lo tienen claro porque ya está firmado, oleado y sacramentado. Entonces el novio ya lo tiene claro. ¿Cuándo dicen amén en esta hora? Porque la ingratitud y la traición van de la mano. ¿Cuándo dicen amén en esta hora? Dígale que está a su lado, la ingratitud y la traición van de la mano. Por eso que me quieren los hermanos, palabra de Dios. Yo no quiero que cometan, hermanos, yo tengo que a veces, mis papás a veces me ayudan a orar, lidiar con problemas entre hermanos, peleándose por terrenos en México. Que a mí mi mamá, que yo le ayudé a ordeñar la vaca a mi papá, ¿y eso qué? Esa es tu tarea, hijo, ordeñar. Si yo mañana matarle todo, le tendría que cobrar mi abuelo un montón. No, que yo me levantaba temprano, yo limpiaba. Pero esa es tu tarea de hijo, pues. Amén. Esa es tu responsabilidad. Sí, la palabra del Señor dice, no es que los padres guarden para los hijos, sino que los hijos para los padres. Mira, te voy a decir en el nombre de Dios, no importa si te quedas con $1 millón, te va a quedar a saco roto. Porque el orden divino está mal. Tu mamá, tu papá, estás yendo en contra del orden divino. El orden divino requiere que sean los hijos los que no solamente entierren a sus padres, se preocupen de sus padres hasta el final de sus días y no se estén repartiendo, es que este saco es mío, es que este pantalón es mío, es que esto es mío, y total, yo pasé más tiempo con mi mamá, es que yo, ¿y qué importa lo que usted hizo? No lo hizo para los hombres, lo hizo para Dios. Dios lo está mirando, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a premiar, Dios lo va a honrar, porque la ingratitud y la traición van de la mano. Dicen amén en esta hora, hermanos. Cuidado con eso. Hay un gravísimo problema y eso es un espíritu malo que el enemigo ha metido. Y en América Latina destruye las familias. ¿De qué sirve que mi papá y mi mamá estén 50 años que van bien casados? Que el día que los dos se mueran, mis hermanos y yo nos peleamos por una tontería. ¿De qué sirve? Amén. O sea, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría que vayan, los entierren y lloramos los tres y ya están enterrados, todavía están tibios? Ya, ¿cómo es? ¿Cómo es conmigo? Porque la ingratitud y la traición van de la mano. Ya no me vas a volver a invitar, Carlito, pero no importa, yo los quiero mucho a todos. Lo he aprendido en el pastorado. Lo he aprendido. La ingratitud y la traición van de la mano. Termino con dos cosas, 2 puntos y los dejo ir tranquilos para que coman su ceviche y no se les valore el limón en el estómago. Punto número 1, postrarse es una forma de adorar y de agradecer a Dios. Es lo que este samaritano hace. Hermanos, la Biblia habla de que este samaritano cuando viene, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. La Biblia habla mucho de postrarse delante de Dios. Y cuando encontramos en la Biblia varios momentos donde hombres y mujeres se postran, es porque tienen motivo. Por ejemplo, en Lucas 5:8, Pedro se postra ante Jesús porque había dudado a la palabra de Jesús y le dice: Señor, tú me dijiste que tire la red, yo no la quise tirar, pero luego le dijo: en tu nombre echaré la red, como diciendo, la voy a tirar, pero si no pasa nada, la culpa es tuya. Y cuando la tira, luego saca un montón de peces, y cuando saca un montón de peces viene y se tira de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Se postra por arrepentimiento. En primera de Samuel 25:23, Abigail, mujer de Nabal. Nabal es un necio. David lo había bendecido a Nabal cuando David estaba, cuando David era rey. David había bendecido a Nabal, le había prosperado, lo había guardado, lo había protegido. Ahora que David está huyendo, le viene a buscar a Nabal y le dice: Nabal, ¿te acuerdas que yo te eché una mano? Échale una mano. Y Nabal, necio, dice: yo no te conozco. Hay varios así, cuando uno viene a cobrarles un favor, no te conozco. ¿Quién eres? Entonces David se molesta y dice: ahora me va a conocer. Ahora me va a conocer. Pero qué importante es tener una buena esposa, hermanos. Dice que había una mujer bella llamada Abigail, que cuando se enteró de la tontera de su marido, fue y se postró ante David pidiendo misericordia. Y David le dijo: porque tú me has pedido misericordia, por ti no lo voy a matar, pero ganas no me faltan. Y claro, el Señor lo ayudó, porque ya David no le metió la mano, el Señor le metió el hachazo, en la noche se murió. Y David no solamente se quedó con todo
eso espere, no se desespere. Ruth se postra delante de Booz en Ruth 2:10 y se postra para agradecerle, porque siendo moabita haya gracia delante de los ojos de este hombre que tiene una edad mayor que ella, pero que la redime a ella, y con redimirla le da la bendición y la gracia, que es lo que realmente significa lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Mateo 2:11, los reyes magos se postran ante el Señor Jesús como muestra de asombro al saber que ellos vienen del oriente y de un momento a otro el rey del universo estaba haciendo un establo al lado de animales malolientes en medio de un pueblo pobre campesino, y estos reyes se postran y se adoran asombrados diciendo: estos tipos de reyes nacen en palacios, pero este rey nace en otro lugar. Asombro. ¿Cuántas veces nos va a tomar doblar nuestra rodilla y asombrar y decir: Señor, qué tremendo lo que has hecho? En Salmo 95, versículo 9 al 7, David habla de postrarse y de arrodillarse como símbolo de adoración. Dice el Salmo 95, 7 al 9: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano.